Hoy veremos la aplicación seguimiento de pedido de ventas. Vamos a buscador de aplicación, ponemos seguimiento y es esta de aquí, seguimiento de pedidos de cliente. En inglés la pueden encontrar como Track Sales Order. De hecho, en Fiori la van a ver así, es Track Sales Order. Está disponible desde la versión 17.09. Aquí tienen una demo incluso o un recurso que se pueden descargar. Es un PDF que explica todo acerca de la aplicación. Es básicamente una aplicación que nos permite hacer seguimiento a los pedidos de ventas, si tienen algún error, si están completos, en qué fase están. Bueno, este PDF lo explica todo. Ahora vamos a ver cómo cómo podemos utilizar esta aplicación. Directamente le damos a ir a Go y nos va a mostrar pedidos de ventas. Es un listado de pedidos de ventas con el cumplimiento total, si tiene algún error, si está parcialmente tratado o si está todavía no tratado. Y acá nos muestra las fases desde del tratamiento del pedido al cobro, digamos, a la contabilidad. Vamos a ver si está completo, si aún está en tratamiento de aprovisionamiento, en entrega, en tránsito, facturación o contabilidad. Por ejemplo, esta de aquí ya está completamente el pedido, la entrega también, y podemos, si le damos clic, navegar al flujo de documentos. Cuando no tenga ningún error, nos va a abrir el flujo de documentos. Cuando tenga un error, nos va a decir cuál es el error. Este es el flujo de documentos y acá podemos ver la factura que aún no ha creado asiento contable porque es una factura bloqueada para contabilidad. ¿Sí? Pero bueno, la aplicación de seguimiento de pedido de clientes es bastante potente justamente para hacer el saber la situación de cada uno de los pedidos y poder darle tratamiento. También podemos añadir más columnas y en los filtros iniciales también podemos añadir más filtros.